¿Qué tan sabio era, en realidad, el rey Salomón? Todos hemos escuchado las historias de su increíble sabiduría, de su riqueza y de cómo construyó el famoso templo de Jerusalén. Pero ¿sabías que también ocultaba secretos oscuros que nunca se mencionan? ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para mantener su poder? ¿Y qué precio pagó el pueblo de Israel por los excesos de su rey? En este video vamos a desenterrar esa parte de la historia que ha quedado en las sombras, sus alianzas prohibidas, los sacrificios humanos y la idolatría que lo llevó a traicionar sus propios principios. Quédate conmigo hasta el final para descubrir lo que nunca te contaron sobre el monarca más enigmático de Israel. Suscríbete ahora y activa las notificaciones, no querrás perderte esta intrigante historia. Bienvenidos a Nakaris, enigmas y curiosidades. Salomón, el hijo del gran rey David y de Betsabé, es una de las figuras más icónicas de la Biblia. Nació destinado para ser el sucesor de su padre y gobernar el reino de Israel en su máximo esplendor. Su nombre está asociado con sabiduría, riqueza y justicia. Casi todos hemos escuchado la historia de cómo, al principio de su reinado, Dios le ofreció cualquier cosa que quisiera, y en lugar de pedir riquezas o poder, Salomón eligió sabiduría. Con esta decisión, se ganó el favor divino y una reputación que lo llevó a ser admirado por reyes de tierras lejanas. Salomón es recordado por muchos como el arquitecto del Templo de Jerusalén, una de las maravillas de la antigüedad, un hombre bendecido con un don extraordinario para gobernar con justicia. Historias como el famoso juicio en el que resolvió la disputa entre dos mujeres por un niño son prueba de su impresionante sabiduría. Pero, detrás de este esplendor, ¿quién era realmente Salomón? ¿Era tan perfecto como las historias nos lo hacen creer? A medida que profundizamos en su historia, descubriremos que su reinado también estuvo marcado por decisiones cuestionables y oscuros secretos que han sido pasados por alto, secretos que afectaron su vida y también el destino de su reino. Aunque el rey más sabio del mundo tenía una mente brillante y un reino vasto, algunas de sus elecciones lo llevaron por un camino muy distinto al que todos conocemos. Su historia no es solo de gloria y éxito, es también una historia de ambición, exceso y la lucha entre el poder y la moralidad. Salomón, a pesar de haber empezado su reino con una humanidad impresionante, al pedir sabiduría en lugar de poder o riquezas, no tardó en convertirse en uno de los monarcas más poderosos y opulentos de su tiempo. Su sabiduría lo llevó a expandir sus dominios y establecer alianzas con otros reinos, lo que incrementó de manera exponencial su influencia y, por supuesto, su riqueza. Sin embargo, la prosperidad del reino vino con un precio. A medida que sus tesoros crecían, también lo hizo su ambición. Salomón construyó un palacio impresionante, rodeado de jardines, fuentes y monumentos que no tenían comparación en la región. Pero fue la construcción del majestuoso templo de Jerusalén lo que le valió reconocimiento y admiración eterna, o al menos eso es lo que se cuenta. Lo que no siempre se menciona es el costo humano detrás de esta obra monumental. El templo, con toda su grandeza, no se levantó solo con oro y materiales preciosos. Detrás de esos muros había algo más: explotación. Decenas de miles de hombres fueron forzados a trabajar como esclavos, extraídos de diferentes rincones del reino, para levantar el sueño de Salomón. Hombres arrancados de sus tierras y familias, sometidos a largas jornadas de trabajo, bajo condiciones extremas. Este aspecto oscuro de su legado es a menudo ignorado, pero fue una de las primeras señales de la transformación de Salomón. La sabiduría que una vez guió sus decisiones empezó a ceder ante el deseo de engrandecer su nombre y su poder. Su fastuoso estilo de vida no se detenía en el lujo de sus construcciones. Salomón acumuló riquezas más allá de la imaginación.
Pero lo que es aún más intrigante fue la procedencia de ese oro. La red de comercio que él controlaba abarcaba desde Arabia hasta el Cuerno de África, donde los recursos eran extraídos de forma agresiva y las personas sometidas a un intercambio desigual. El rey, quien antes había sido admirado por su justicia, comenzó a ser visto por algunos como un opresor, un gobernante que no titubeó en explotar y someter a su propio pueblo con tal de alimentar su ambición. Pero este desmedido deseo de poder y riqueza no fue lo único que comenzó a nublar el juicio de Salomón. Detrás de sus decisiones políticas y sus alianzas comerciales se ocultan otras prácticas que desafiarían no solo su imagen de rey sabio, sino también su relación con Dios. Su historia está por volverse mucho más oscura. Salomón, conocido como el rey más sabio de Israel, admirado por su ingenio y su capacidad para resolver disputas, y su verdadero legado está intrínsecamente ligado a la riqueza y el poder que acumuló durante su reinado. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuál fue el precio de esta riqueza deslumbrante? A medida que Salomón ascendía en el trono, su reino florecía gracias a su inteligencia en el comercio. Las rutas comerciales que estableció abarcaron las fronteras de Israel, que se extendieron hasta Egipto, Arabia y más allá. Esta red de comercio le permitió acceder a recursos valiosos, oro, especias, maderas preciosas y otros bienes que lo convirtieron en uno de los hombres más ricos de su tiempo. Sin embargo, esta prosperidad no se logró sin sacrificios. La extracción de estos recursos requería una infraestructura masiva y mano de obra abundante. Salomón, en su búsqueda de la grandeza, impuso tributos severos a su pueblo. Se dice que el rey utilizó a muchos israelitas en sus proyectos de construcción, que incluían no solo su palacio, sino también el monumental templo de Jerusalén. Las construcciones fueron espectaculares, pero la opulencia que rodeaba a Salomón contrastaba notablemente con la vida de sus súbditos. A medida que disfrutaba de banquetes lujosos y vestimentas de finos tejidos, muchos de sus ciudadanos enfrentaban las penurias económicas. ¿Realmente podía llamarse rey sabio a quien disfrutaba del lujo mientras su pueblo sufría? Las críticas hacia su estilo de vida empezaron a surgir. Algunos observadores empezaron a notar que, en su afán por mantener su posición y enriquecer su reino, Salomón no estaba cuidando los intereses de sus ciudadanos. A pesar de ser el rey que había pedido sabiduría a Dios, su ambición desmedida lo estaba llevando por un camino peligroso. El oro y la riqueza que tanto deseaba parecían estar ensombreciendo su juicio y su sentido de justicia. A medida que la riqueza de Salomón crecía, también lo hacía el descontento de su pueblo. La desigualdad se iba haciendo más evidente y con ella el temor de que la gloria del rey pudiera estar construida sobre los sacrificios de muchos. Salomón, el rey cuyas decisiones lo llevaron a la fama y la fortuna, también es conocido por su impresionante harén, con 700 esposas y 300 concubinas. Su vida amorosa era tan extravagante como su estilo de vida, pero detrás de esta apariencia de gloria se escondían intrigas políticas y un profundo dilema moral. Estas alianzas matrimoniales no eran solo el reflejo de su deseo personal. En su época, casarse con mujeres de diferentes reinos era una estrategia común para asegurar la paz y fortalecer la posición de Israel. Cada esposa representaba una alianza política, un lazo que, en teoría, debía proteger su reino. Sin embargo, lo que parecía un plan astuto pronto se convirtió en un complicado entramado que amenazaba la estabilidad del mismo. A medida que Salomón incorporaba a estas mujeres de tierras lejanas, sus costumbres y creencias comenzaron a infiltrarse en Israel. Cada esposa traía consigo su propia cultura y con ello sus dioses. La adoración a deidades extranjeras comenzó a ganar terreno, debilitando la fe en Yahvé y sembrando la semilla de la idolatría en el corazón del pueblo.
Las escrituras mencionan cómo algunas de sus esposas, especialmente las de origen cananeo y moabita, influenciaron a Salomón a construir altares para sus dioses. Este acto de adoración a deidades como Astarot y Moloch, que implicaban rituales oscuros y sacrificios, contradice la devoción que Salomón había prometido a Yahvé. Este contraste entre su sabiduría inicial y sus acciones posteriores es perturbador y plantea la pregunta: ¿hasta qué punto la ambición puede oscurecer la razón? Las consecuencias de estas decisiones fueron devastadoras. La división entre los adoradores de Yahvé y los seguidores de otros dioses comenzó a crecer, creando tensiones que debilitaron la cohesión del reino. La gente se encontraba dividida, y aquellos que una vez habían seguido a un solo Dios empezaron a perder su camino. La influencia de las esposas de Salomón, lejos de ser meras figuras en su vida, se convirtieron en agentes de cambio que desestabilizaron a la nación. Las advertencias de profetas como Ahías, que vaticinaron la división del reino como resultado de la idolatría, se hicieron eco en la historia. A pesar de ser conocido por construir el templo de Yahvé, un lugar sagrado que simboliza la devoción de Israel, Salomón se encontró atrapado en una contradicción mortal. Mientras erguía majestuosas columnas de bronce y revestía el templo de oro, su corazón comenzaba a desviar su mirada hacia los dioses de sus esposas extranjeras. ¿Cómo podía el mismo rey, que había recibido la sabiduría divina, desviarse tanto del camino recto? Detrás del esplendor del reino de Salomón y de sus grandiosas construcciones, como el majestuoso templo y sus impresionantes palacios, se ocultaba un oscuro secreto: el uso de mano de obra esclava. Aunque su reino prosperaba, la realidad de quienes sostenían esa prosperidad era muy diferente. Se puede encontrar referencias a estos acontecimientos en textos antiguos, como el primer libro de Reyes, que narra cómo Salomón organizó la labor de su pueblo para la construcción del templo, una obra que, si bien magnificente, trajo consigo cargas pesadas para aquellos que la levantaron. Este gran edificio, que se convertiría en símbolo de la devoción a Yahvé, también representa un lado oscuro del poder, la explotación y la opresión de su propio pueblo. Salomón, en su búsqueda de grandeza y reconocimiento, utilizó a miles de trabajadores forzados para llevar a cabo sus ambiciosos proyectos. La Biblia menciona que reclutó a cananeos y otros pueblos que había conquistado, forzándolos a trabajar en condiciones brutales. Pero, ¿qué precio pagó su pueblo de esta grandiosa arquitectura? Las condiciones de vida de los esclavos eran terribles. Trabajaban largas horas bajo el sol abrasador, y aquellos que se resistían enfrentaban castigos severos. La vida de un esclavo en el reino de Salomón era una existencia de sufrimiento, donde su esfuerzo nunca era recompensado. Mientras el rey se rodeaba de lujos, millones de vidas eran sacrificadas en el altar de su ambición. Este sistema de explotación no solo se limitaba a los extranjeros. Muchos israelitas, empobrecidos por altos impuestos y cargas, se vieron obligados a venderse a la esclavitud para sobrevivir. La creciente desigualdad social comenzó a sembrar resentimientos que, con el tiempo, llevarían a la fragmentación del reino. Salomón, quien había comenzado como un rey justo, se convirtió en un símbolo de opresión. A medida que el pueblo comenzaba a sentir el peso de su sufrimiento, las voces de protesta se alzaron. Profetas y líderes comunitarios empezaron a denunciar la injusticia que prevalecía en el reino. El esplendor de Salomón se tornó en una pesada carga que la población no podía soportar, y su legado de riqueza empezó a verse como una fachada construida sobre el sufrimiento. Las historias de los trabajadores forzados y sus penurias comenzaron a circular entre la gente. Mientras las alabanzas a Salomón resonaban en las plazas, el eco del dolor de los esclavos se alzaba en el lamento ahogado.
y el rey que una vez fue admirado, ahora enfrentaba el descontento de su propia gente. El Templo de Salomón, una obra maestra de la arquitectura antigua, ha sido venerado a lo largo de los siglos como un lugar sagrado. Sin embargo, detrás de su belleza y su significado religioso, se oculta un misterio aún más profundo. Podría ser que este templo, más que un simple hogar para la adoración, fuera un símbolo del poder esotérico de Salomón. Construido en Jerusalén, el templo no solo fue un lugar de culto a Yahvé, sino también un reflejo de ambición desmesurada de su rey. La Biblia describe el templo como una maravilla, lleno de oro y decoraciones deslumbrantes. Pero, ¿qué hay de los métodos utilizados para su construcción? Algunas teorías sugieren que Salomón pudo haber recurrido a prácticas mágicas y esotéricas para garantizar el éxito de este monumental proyecto. Se dice que el rey tenía acceso a conocimientos antiguos, que incluía técnicas de construcción avanzadas y rituales de invocación. Textos como la Clave de Salomón, un grimorio que se le atribuye, revelan que Salomón no solo era el rey, sino también un mago que utilizaba sellos y símbolos para controlar fuerzas sobrenaturales. Este enfoque mágico puede haberle otorgado no solo poder sobre los materiales, sino también una conexión con lo divino. Sin embargo, esta búsqueda de poder a través de la magia también plantea preguntas inquietantes. ¿Qué tipo de fuerzas estaba realmente invocando Salomón? ¿Estaba jugando con poderes que no comprendía completamente? La ambición de construir un templo glorioso pudo haberlo llevado a abrir puertas que nunca debió haber cruzado. Así, la historia de Salomón se convierte en un espejo de advertencia para todos, un recordatorio de que incluso los más grandes pueden caer cuando permiten que el poder y el deseo ofusquen su juicio. La búsqueda de riqueza y reconocimiento puede llevar a la gloria, pero también a la oscuridad, un camino del que es difícil regresar. Si te ha intrigado este contenido, asegúrate de ver nuestro próximo video, donde desentrañamos nuevos misterios y relatos que han marcado nuestra cultura. Suscríbete y comparte para que sigas acompañándonos en esta emocionante exploración de historias que nos conectan y nos inspiran. Hasta la próxima.